Hola hermanos, estamos y continuamos con nuestro estudio, reflexión acerca de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos revisando así a vuelo de pájaro em, lo que los pasajes que señalan a nuestro Señor Jesucristo de distintas maneras, ya sea profecías sobre Él o algunos símbolos, alguna ilustración. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es una ilustración, es una historia que nos muestra acerca del sacrificio que Dios ejecutó en la cruz del Calvario en la persona de su Hijo Jesucristo. Esta ilustración tiene muchos detalles, muchos elementos eh, similares que están o que pueden compararse con la historia de la cruz. Me refiero a Génesis capítulo 22 y es el padre sacrifica al hijo el título. Y quiero dar lectura a algunos versículos de allí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas, un carnero trabado de un zarzal, en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bien, esta historia es una historia conocida, es la historia del patriarca Abraham. A él se le había prometido un hijo, Isaac, la vejez, ya cuando su esposa Sara no tenía eh, ya físicamente la capacidad de engendrar, más Dios obra milagrosamente en ellos y provee este hijo. Y Dios le dice, a través de este hijo, yo voy a multiplicar tu descendencia. Entonces Abraham tenía una promesa de que su descendencia iba a ser numerosa, pero a través de este hijo Isaac. En esta historia vemos algunos elementos que son similares a la historia, a la vida y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hay un padre que ama al hijo. Hay un padre que ama al hijo. Y esta relación nosotros la vemos en la relación del padre con el Señor Jesucristo, este amor eterno. En esencia Dios es amor. Y antes de que Dios creara a su creación, Dios Padre amaba a Dios Hijo aún desde la eternidad, porque Él es el Padre eterno.
Tenemos este amor de padre a hijo. Tenemos esta situación en que un padre sacrifica al hijo. En este caso, en la historia que hemos leído de Abraham, sacrificando a su hijo Isaac por petición a Dios. Dios quería probar la fe de Abraham, a ver si Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Tenemos también un viaje de 3 días. El Señor Jesucristo, después de morir, estuvo 3 días en la sepultura y al tercer día Él se levantó con poder venciendo a la muerte. Lo acompañan en este viaje de 3 días 2 siervos. El Señor Jesucristo fue crucificado con un ladrón a la derecha y con un ladrón a la izquierda, lo que se llaman esto los 2 testigos. Vemos una clara obediencia de Isaac en acompañar a su padre, en ayudar a su padre, en someterse a la voluntad del padre. Él iba a ser el sacrificado, pero él acompaña al padre, él se deja amarrar por el padre, se deja poner sobre el altar para ser sacrificado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, expresa Filipenses capítulo 2. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos estas similitudes. El hijo en Isaac carga la leña, carga esta leña, carga el hato, ¿cierto? Carga la leña, este montón de leña sobre su cuerpo para llegar ahí al altar. Bueno, nuestro Señor Jesucristo cargó el madero donde iba a ser sacrificado. Él cargó el madero desde donde lo estaban golpeando, enjuiciando, hasta el monte Gólgota. El lugar era el lugar indicado, dice el texto en Génesis capítulo 22, y cuando llegaron al lugar indicado, bueno, el Señor Jesucristo fue sacrificado en un lugar llamado Gólgota, que significa calavera, y es allí donde hemos visto en algunos estudios anteriores, allí donde propinó el golpe mortal al enemigo Satanás. El diablo era el lugar indicado. Cuando Isaac le pregunta: Padre, tenemos la leña, Padre, tenemos el fuego, Padre, tenemos todo, está el lugar para el holocausto, pero no veo el cordero. ¿Y sabe lo que responde Isaac por fe? Perdón, Abraham por fe. Le dice, Dios proveerá, hijo, el cordero. Dios se proveerá un cordero. Bien, Dios se ha provisto un cordero. Juan, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo acercarse allí donde estaba Juan predicando, Juan el Bautista predicando, y lo vio y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero que Dios se ha provisto para salvar, para perdonar, para hacer propiciación, para tener un sacrificio acepto, como nos menciona 2 de Corintios capítulo 5, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba creando un puente, Dios estaba creando una reconciliación a través de este cordero, y Él mismo estaba proveyendo este cordero. Y este cordero no era ni más ni menos que su propio Hijo, su amado Hijo. Lo estaba entregando en propiciación por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por nuestras equivocaciones, por nuestras maldades, y ahí lo estaba entregando. Este cordero provisto es lo que se llama el sacrificio vicario, es decir, que este cordero tenía que morir en lugar de, correspondía que Isaac muriera, esa era la petición de Dios. Pero cuando Abraham estuvo dispuesto a degollar a su hijo, el ángel le dice: detente, porque ya conozco que temes
a Dios y que estás dispuesto y que no rehusaste a entregar a tu único hijo, a quien tú amas. Detente, porque ya conozco tu deseo del corazón. Y entonces ese carnero que encuentran enredado allí muere en lugar de Isaac. Ahora nuestro Señor Jesucristo también el sacrificio de él fue vicario porque muere en nuestro lugar. Lo que nosotros debíamos haber pagado, él lo pagó en la cruz. Lo que nosotros debíamos haber sufrido, él lo sufrió en la cruz. Lo que nosotros debíamos haber cargado nuestras culpas, él la cargó por nosotros. Y Jehová cargó en él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Bueno, como hemos visto, hay muchas ilustraciones en esta historia. Es una historia preciosa, es una historia donde se prueba la fe de Abraham, es una historia donde podemos ver y comparar el amor limitado de Abraham, aunque es un amor perfecto por su hijo, un amor limitado en comparación al amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a su hijo, pero Dios también ama al mundo. Y ama tanto al mundo que entregó a su hijo para morir en aquella cruz, para salvar y para perdonar nuestros pecados. Y el hijo se sometió obedientemente a la voluntad del Padre. El hijo dijo en el Getsemaní: Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y él se sometió a la voluntad del Padre. Yo quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 32, y dice, voy a leer el 31 y el 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermoso pasaje. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y el Hijo estuvo de acuerdo con el Padre, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le bendiga.